Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Los Rebeldes. Estamos con Cristi y Oscar. En este programa que hacemos desde la desescuela, que es un espacio donde indagamos situaciones en contraposición a lo que está sucediendo en el entorno y que analizamos cosas que a veces, y en este caso en particular, son situaciones que yo observo en el día a día como profesor y que también como alumno, pues probablemente hubiera servido escuchar un poco de estos temas. Así que vamos a empezar. Sí, episodio 137, denominado Agárrala al suave. Sí. Fíjense que, para darles contexto de lo que vamos a hablar, cuando uno empieza una actividad nueva, sobre todo esta transición del bachillerato, de la educación media a educación superior, o educación técnica, pues el ejemplo es prácticamente el mismo, sucede que hay ciertos factores que nos afectan. Primero, cambiamos de rutina, cambiamos de lugar, todo es nuevo, profesores nuevos, aprendizaje nuevo. Entonces, a veces suele suceder que estas transiciones son bien complicadas, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no es que te van a esperar. Ay, no te van a guiar, te están dando la libertad de, bueno, entraste aquí, que también ya, métete al sistema. Claro, que también es parte del proceso de aprendizaje y yo incluso podría denominarlo uno de los primeros filtros para ver si estás apto o no para la educación superior. Claramente cualquiera podría decir, bueno, no todos tenemos el mismo ritmo, no todos asimilamos la situación, claro, pero también hay situaciones en la vida que tenés que estar preparados y quizás el primer gran escollo de la universidad no es la admisión, es realmente sobrevivir este primer año quizás de transición. Entonces vamos a hablar un poquito de ello, vamos a profundizar sobre estos asuntos. ¿Cómo querés empezarlo? Me gustaría definir agárralo al suave con la rutina base sobre la que queremos hablar. Okay. Este diario vivir en el que decimos, ¿qué hago todos los días realmente? La rutina. Sí. No, fíjate que yo creo que el primer gran choque es eso, porque pasás de un entorno hipercontrolado como es la educación media, que te dicen horarios, cómo vestir, o incluso ya hay locuras como de que te dicen hasta cómo te tienes que cortar el pelo. Entonces, tenés un control súper invasivo en el cual vos no tomás una decisión en la construcción de esta rutina. Y venías acostumbrado porque llevas ya, ¿qué? 16 años, 17 años, 18 años. 18 años de vida, 11, 12 años en el sistema. Posiblemente, pero si iniciaron de kinder 1, 2, 3, 4, 5, bueno, puede ser que lleven más años dentro del sistema. Mi expertise es nula, yo no sé. Yo sé que hay un montón de kinder ahora, pero asumiendo que llevan varios años en el sistema, sí, además de tu comportamiento y tu sistema de horarios situacionales, obligados, donde sabes dónde estar a tal hora. No, más bien te obligan a estar a esa hora. En un lugar determinado de este colegio. Si es que el colegio te mueves desde el horario. Pero imagínate, son de estos colegios que pasas todo el día en el mismo salón. Sí, no te cambias de cárcel. Pasas en el mismo punto situacional. Sí. Todos llegan a vos, es como una visita a cárcel. Vos estás en el mismo lugar y todos llegan. Vaya, pero además de eso, está tu respuesta de trabajo en el sentido de que también te han acostumbrado de todos estos años a tener una forma evaluativa que te ha o mal acostumbrado o dejado cierto estilo para responder situacionalmente a los problemas. Claro, y al final, en este marco tan limitado, tu respuesta es limitada. Es decir, yo ocupo mucho el ejemplo de que, o sea, vos realmente aprendés tanto como tu profesor te haya intentado enseñar. Sí. Como primer punto. Entonces, si vos encontrás como la estructura del sistema y sabes qué tenés que hacer para sacar 10, pues lo vas a replicar todas las veces. Al final es lo que te está pidiendo el sistema. Exacto. Es lo que te pide la educación esta carcelaria
La educación base que educación media. Entonces, esta rutina que tenés de estos años impuesta. Está bastante definida por otras personas muchas veces. Quién te lleva al colegio o si vas vos al colegio. No, más bien, a la hora que salís, yo te preguntara, ¿qué tanto control tenés vos de tu rutina en educación media? Yo creía que tenía control bajo las tareas que yo presentaba, bajo los recortes que yo ponía, las notas que yo ponía, los colores con los que yo definía poner ciertas ideas. Ese era el control que yo tenía en mente, que yo tenía, cómo yo presentaba mi tarea. Yo quiero agregar un punto que no lo hablamos en la previa y que lo pueden ver en la nueva página en ko-fi.com, porque vamos a empezar a tratar de conseguirnos, aunque sea un par de dólares con esto, pero eso es un anuncio comercial. Es de los padres. Tus padres también son influencia directa de esta rutina. Sí. Porque más de tu papá te va a dejar ir a traer, ya tenés, eso te limita. Está definido. O sea, es decir, que vos pasás de una cárcel llamada casa a una cárcel llamada escuela. Pero también está, incluyendo la integración, pero no definición profunda de esto. Pero esta rutina también. Solo cambia el carcelario. Es las otras cosas internas de las que vamos a ir profundizando. Vamos a dividir la rutina en dos cosas. Sí. Lo interno y lo externo. Entonces, esta rutina de la que estamos hablando todavía del colegio, para seguir entendiendo a esta persona que va a iniciar contextualizando. Está que también muchas veces tenés definido tus alimentos. Tus horas de ejercicio. Si pasas todo el día allá, puede ser que tengas o no tengas, o regreses a la casa. ¿Cuál hora de ejercicio te da? ¿Ahora clase de educación física? Digamos que te motivas y en recreo querés correr. No sé, yo ahí no me voy a meter en cada quien cómo hizo su recreo y cómo hizo su ejercicio. El recreo son 15 minutos que te dan para ir al baño y regresar. Son los 10 minutos del segundo recreo que tuve yo. ¿Y ya? Sí. En uno de los dos peleas por el churro. Sí tenías para el churro, pero quitando eso voy a entrar a lo que es la rutina. Vaya. La rutina en sí, como aparecía en Google, costumbre o hábito. Qué mal nos vemos. Exactamente. Con la referencia exactamente. No quise meterme hoy a buscar porque me lo dijo la inteligencia artificial. Uy, mejor todavía. Exactamente. Entonces, bueno. Quiero ese resumen porque sobre ese resumen vamos a trabajar. Bueno. Fuertes declaraciones en el podcast. Fuerte ChatGPT, abuela. Ay, no. Estamos mal. Bueno. Costumbre o hábito de hacer las cosas por mera práctica o de manera más o menos automática. Usualmente no, tu rutina no todo lo hace automático. No, pero yo creo que tenés, y aquí me voy a involucrar la parte teórica. Ajá. Yo creo que cuando construyes una rutina y sobre todo de aprendizaje, que quizás la que más nos interesa, vos tenés automatismos, justo, que se da por la cotidianidad, como tengo que ir a la U, o sea, que hay ciertas cosas que no son repetitivas y se vuelven parte que no las pensás. Sí. Pero sí tenés este factor de conciencia a partir de esta secuencia fija. Esta secuencia de intermedia, por así llamarlo, sucede y se da en esta estructura estipulada o repetitiva. Sí. Entonces vos necesitas un grado repetitivo y tenés un grado de libertad que se va dando según sea la circunstancia, el momento, la actividad o qué sé yo. Entonces lo vas vinculando. Voy a la universidad. Bueno, entonces vos encendés tu cabecita y dices, bueno, ¿qué pasa en la universidad? Ajá. Me voy para la casa. Entonces tenés cierta estructura que le da cierta identidad a la rutina y que es sumamente importante tener este punto fijo. O sea, la rutina, aquí donde yo creo que muchos confundimos la libertad, la rebeldía con una anarquía total. Y yo creo que a nivel de aprendizaje vos necesitas tener un balance entre los elementos fijos de una rutina repetitiva que te ayude a construir cotidianidades, que te enseñen esos automatismos y esta parte más de, bueno, a ver qué pasa. Podemos hablar entonces de esta rutina ya internamente, para primero entendernos. Profundicemos, nosotros novatos nuevos en la universidad, ajá, teniendo este nuevo lugar al cual ir internamente,
te desordenas. Yo lo poniendo en este punto, te desordenas. Primero, Sí, pero es que es un golpe, es exactamente. un gran porrazo, ¿no? Sí, porque ya desaparece muchas veces quien te llevaba, tu horario A vos te pasó así, igual que así de de ¿a vos en el colegio dramático. te llevaban? Sí, Vaya, a mí en el ya bachillerato, estabas adelantado. no, en el bachillerato, digamos que no me llevaban. A veces me acercaban, pero me daban un margen de libertad, Sí. porque siempre regresaba solo a la casa, porque pues. Ajá. Pero, acordate que volvemos y esto es clave. Hay una estructura que en el colegio te arropa. Sí, Y en la universidad es como, no hay nadie esperándote. sí, ya te voy a contar una anécdota de esos primeros días, porque a veces también nosotros de adultos olvidamos lo difícil que es. Exactamente, esas primeras transiciones. Ya, güey, y en algún momento me acordé que tengo que hablar un mensaje directo a los padres, porque Sí. esto es mucho de los padres que a veces se creen infalibles, y no lo digo con mi padre, mi padre no es de ese punto, sino que sí hay padres de esta de nuestra generación que actualmente son padres, que se les olvida que esto ha sido difícil, que fue difícil para ellos, que ellos fueron brutitos también como nosotros lo fuimos en ese momento. Sí, desconocedores de todo eso y hay que comprender esta etapa inicial para que todos lo entendamos, no como ese punto de necesito ayuda, necesito que alguien me reciba, No, como que fuera el nuevo kinder, porque aunque está volviendo a traer una época que debe de cerrarse, ahí sí digo, cierra el ciclo colegio, entra el ciclo universidad. Aunque y no podés venir a esperar que alguien te venga de la manita y te diga, Oscar, aquí vas a clase. No, pero yo sí hubiera agradecido un baile inicial tipo High School Musical, así, pa. Bienvenido a la University. Me hubiera agradecido un mapa de ubicación. Bueno, también, va. Sí. Este es tu aula sí, y para esta vas y vos... Pero retrocedamos porque ahí ya te saltaste dos grandes pasos. Hombre. Ya tengo dos anécdotas de esos dos pasos, así que, vaya. Entonces, cambias a algo nuevo. Cambias algo nuevo. Te friqueas. Yo creo que te desordenás. Te desordenás. Porque el orden te lo daba alguien más y te lo daba esta estructura que desapareció. Que ya no tenés esa estructura. Entonces, ¿cómo hago yo una rutina? ¿Cómo hago yo este orden otra vez? Es lo que digo yo internamente. Sí. ¿Qué desordenás? Tus comidas. Todo. Porque ya no tenés recreos. Entonces vos decís, ¿y entonces dónde como mi sanguichito de recreo? ¿Cuándo voy a comprar mi churrito? Pues sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién me levanta? Yo me levanto. ¿Cómo llego al lugar? Si te dan carro, ¿a qué hora salgo? Todo eso se vuelve complejo desde el bus, cuándo lo tomo, si el bus se tarda. Y algo bien sencillo, el horario. Sí. Antes te daban el horario de 7 a 4, ponele, o la hora que salga. Todas las horas. Y ahora es, bueno, tengo que ir a pelearme por mi horario. Y posiblemente tengas una en la mañana, otra en la tarde, y de separadas. Y posiblemente, pues lo que yo creo que la gran mayoría de veces pasa, nunca vas a tener el horario que vos querés. Solo pocos años lo tuve. Sí. A nosotros, por ejemplo, en la U, quizás una de las cosas que a veces nos servía, porque como nos organizaban por apellido, cuando nos ponían, obviamente, el B va muchísimo antes, entonces ahí sí. Cuando pasabas tu letra primero era beneficioso para ti. Porque el problema es que todos en El Salvador son H o M. Hay una gran mayoría de ese lado. Entonces de ese lado del abecedario, cuando pasaban ellos, vos ya agarrabas el ripio de los horarios. Entonces, lecciones importantes, no tenés tu horario. El horario que vas a tener probablemente no es el que vos diseñaste, si tenés que adaptarte a ello. Segundo, pues las cosas no se mueven si vos no te mueves. Otra cosa dentro de este grupo, para meterle un poquito más de atención. Ajá. Antes recibías una lista de útiles. Necesitaba un cuaderno para mates, no para lenguaje. Aquí llegás y te dicen, preséntese, y vos, y con qué anoto, qué hago. Pero asociarlo a que las cosas... Llevo con carnet, soy nuevo. A las cosas no se mueven sin que vos no te movas. Es decir, vos tenés que empezar a buscar, bueno, el Classroom de mi profesor, sí, o el sistema de digital de comunicación, sí, que cada universidad estipula, pero por ejemplo nosotros en la Matías es Classroom. Entonces vos tenés tu Classroom, que obviamente es una clase,
un salón virtual. Ujú. Entonces vos tenés tu salón virtual y vos, como alumno, tenés que, bueno, voy a Saber empezar- dónde encontrar. la próxima semana tengo clase, ¿qué hago? Claramente, y aquí podemos empezar allá a meter ejemplos. ¿Qué hacen? Le esperan hasta el día de la clase, como que fuera colegio el primer día. Hoy vamos a hacer los útiles. Y como en la universidad, cada uno es su mundo, y cada profesor es su mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo ya el primer día, movámosla porque vamos. Sí, que ya venga alguien despierto como que ya lo revisé, tengo dudas sobre Claro. algo que ya expresó, Sí. ya puso aquí, Sí, quiero sí. entender cómo comunicarme yo. Por lo menos ojear qué va a pasar, ¿va? Exactamente. Entonces, si vos no vas preparado, ¿qué puede pasar en la primera clase? Ahí vamos a decir y vamos a hacer una pausa, porque a decir, no lo están agarrando el suave. Y comenzar con que el podcast era agarrar el suave. Porque ahorita estamos Sí, entrando, ¿qué es lo que está pasando de golpe? El inicio. bombardeando con lo que pasa. Exactamente. Pero Como fíjate que, no tenés que- agarrarle el suave se implicaría, bueno, si la próxima semana empiezo clase, bueno, ver los classrooms, ver qué información tiene, qué voy a pedir, tener algunas preguntas. Para mí eso controlaría muchas situaciones que pasan el primer día. ¿Por el qué, caos. por qué se llega el caos? Porque vos llegas a la primera semana y ya, Sí, ahí vas así como que fuera paseo Hollywood. ¿Y qué pasa? Cuando empezás a ver el cachimbaseo de cosas, ahí es donde empieza el caos. Porque no te preparaste ujú. y no la agarraste con la previsión necesaria, sino que simplemente creíste inconscientemente que todavía estabas en el colegio. Sí, y que vas a recibir un sistema de comunicación y de desarrollo de tu situación Que- similar. Que te van a reunir el primer día y va a hablar el director, bienvenidos a la Ujú. universidad. Que eso no lo veo mal, pero no, ¿Dónde está pero no es pasando? que sea el lunes a las 6 de la Exactamente. mañana y que todos nos reunamos el lunes a las 6 de la mañana para vernos, pues. Ujú. Sino que son inicios muy individuales. Es que ahí empezás el golpeteo. Y fíjate que, vaya, en esa transición de llegar al primer día, a mí me pasó. O sea, pensá que hace, ¿cuándo? 2003. Recordando. Yo entré en el 2003 a la universidad. O sea, ya son más de 20 años si fueran 23, va. Y estamos en el 26. Bueno, 23. O sea, hay un niño ahorita graduándose. Estudiando. A graduarse, Sí. que nació cuando yo estaba entrando a la Sí. universidad. Bueno, para que vean. Bueno, cuando yo fui no había mecanismos de comunicación. Yo esto lo he contado varias veces. Yo, como soy medio malo con las fechas y despistado total con las fechas, antes lo que hacía la universidad es que los que habíamos quedado en el examen los pasaban ¿Qué? en el diario. Periódico. Y yo decía una fecha, tanto de diciembre. Y no sé cómo alguien le dijo a mi mamá que la fecha no era esa. Y entonces yo me agarré, paniqué porque yo dije, bueno, ¿y entonces de dónde saqué esta fecha? Sí. Va? Suerte que alguien mi mamá consiguió el diario y me encontré. O sea que ni me he dado cuenta De que que había entrado a la universidad. Va, ahí empezó todo. eso puede pasar. Después... Entonces, sí, podemos ir viendo que situaciones así son normales que pasen Claro. y seguido. Pero ¿qué pasaba? También aquí creo que la universidad no te ayuda a hacer estas transiciones más amistosas. No te digo que te Sí. agarre la mano, pero que sí tengas una transición mucho más marcada, Sea más evidente. que sea más evidente. Quizás un poquito de, no sé, una semana previa, ¿sabes? Como el primer año tenés una semana de solo ir a la clase, de generar una socialización más light. Conocer la infraestructura, conocer a los profesores, o sea, es decir, una transición ayudaría más. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que, vaya, quedé. Y yo digo, ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué Sí. va? O sea, me tocó ir a preguntar a la universidad, a ver qué ondas, cuándo eran las inscripciones, vaya. Y esa es una de las tantas, me quedé, bueno, en enero van a informar. Ujú, ¿A dónde van a informar? ujú. No sé a dónde informaron.
yo creo que su información era pegar un papelito. Sí, en las pizarras, que yo me di cuenta hasta después de graduarme que había pizarras en lugares que nunca había visto y que eran pizarras especiales. Y yo, Sí. ¿Qué pasó? Un día dije, que yo me acuerdo si era casi que mediados de febrero o principios de febrero. Yo dije, qué raro, no habrán dicho nada. ¿Va? Me fui a la universidad y por suerte, ese mismo día que yo llegué, porque yo llegué temprano, llego y para que veas que hay un patrón de cómo hago las cosas, porque dije, no, la otra semana, y así me pasó hasta el momento que dije, pues ya, sí tengo que ir, man. Entonces cuando yo llegué, en la tarde entregan horarios, porque nosotros ese año solo nos entregaron la hoja de inscripción, no hicimos horarios. Nos facilitó la vida, pero nos complicó la vida, pues no importa. ¿Qué me tocó? Llamarle a mi papá, mire padre, fíjate que tengo que pagar la universidad. Como ahora mismo. Ahora mismo, porque ya nos habían dado el paquetito y todo, o sea, estábamos esperando como la inscripción. Tocó ir, pagar, hacer un montón de filas, porque no era el único que estaba haciendo fila, o no el único que quería pagar la universidad, porque hace tiempo que había que ir al banco. Y así como medio ni almorcé, la misma me fui a la universidad a hacer 3-4 horas de fila. Así hacía la fila enfrente de la biblioteca de la facultad. Transiciones difíciles de inicio. Bueno, pero imagínate todo lo que me pasó. Pudo haber sido totalmente el peor fracaso de mi vida, porque no hubiera inscrito. ¿Y por qué? Y que hay historias así. Simplemente porque la información no llegó. Yo creo que hoy es mucho más culpa de la gente. En aquellos tiempos tenías que vos buscar esa información. Ya todavía la transición era todavía peor. Pero creo que aquí ya estamos agregando la parte externa. Unida. Aquí se va mezclando la parte externa con la interna. Pero yo te lo estoy hablando desde la perspectiva como estudiante. O sea, cómo yo vivo esa transición. Si no tengo tampoco la información necesaria para que la transición sea. Yo creo que el primer punto en este caso es entender, ya entrando a esta parte externa, ya entendimos que internamente vos sabes manejarte, tenés control y tenés que empezar a tener... deberías exactamente. De tener control de tiempos, horarios. Pero externamente sí hay que entender que son situaciones, personas y problemas que te van a aparecer por esta nueva rutina. Sí. No, y son cosas que hay un caos que va a estar ahí. Y sabes que no sabes. Exactamente. O sea, decir, no sabes qué van a pasar. Pero vos podés generarle más caos a esa situación y tu rutina o disminuirlo. Si no tenés esta parte interna. Sí. Yo creo que es clave internamente, porque a mí me pasó no similar a vos, porque yo sí sabía cuando estaba publicado que iba a entrar, fui a verlo a la universidad. Claro, pero ¿cuántos años hay de diferencia? Sí, yo sé. O sea, ¿cuándo entraste vos? En el 2006. No, 2007, perdón, porque 2006 salí. 5 años de diferencia. 2007. O sea, ya, no sé la verdad qué tanta diferencia había, pero hay diferencia. Existe diferencia, entonces... No me acuerdo tan detalle. Pues, mi caso fue con el primer día, yo no sabía a dónde estaba el aula, y no encontraba gente donde preguntar. Sí, a pesar de que había tenido este precurso, no me acuerdo cómo fue, si fue antes o no. Universitario. Sí, yo fui al precurso de la UCA también. No me acuerdo cómo fue, ya lo tengo borroso. Digamos que la UCA lo maneja muchísimo mejor. Pero aún así me perdí. Bueno, no, pero es que lo de las aulas es complejo, porque nosotros igual, nos decía, aula tal, no sé dónde. Y ahí, por ejemplo, habían edificios que eran fáciles de detectar. Algunos sí, pero me decían, antes del edificio A y nunca encontraba la A, estaba atrás de unos árboles. Nosotros teníamos edificios que eran F. ¿Dónde carajo está el F? Bueno, obviamente después ya ves al F tal, allá. Pues porque ya llevas esa cotidianidad que vas aprendiendo el lugar. Clase. Sí. O sea, ¿qué sabíamos que tenías que llegar temprano? No, porque en mi primera clase. Puntualidad sí, pero no sabía que tan puntual. No, ¿sabes qué es el problema con esa puntualidad? Porque vos puedes decir, sí, yo sé que tengo que llegar a las 8, si fuera a las 8 tu clase. Pues sí. No sabes a quién estás esperando. No sabes a quién estás esperando. ¿Quién va a llegar? Bueno, pero a mí me pasaba que, por ejemplo, la Nacional, pues obviamente es otro mundo, pero vos tenías que llegar temprano para estar enfrente. También, no, pero eso con aulas magnas sí lo recomiendo. O sea, llegabas temprano, sí. O sea, el que llegaba temprano a apartar puesto.
Y ahí estaba así, agarrando los 4 puestos. O sea, ¿fue el primer día que sabíamos de eso? Sí, eso se aprende difícilmente porque no deberías de tener esa situación. Sí, Ahí no, sí no, lo no. digo claramente. En la Matías no tienen esa situación porque son grupos más chiquitos desde el principio. Es ideal. Pero imagínate nosotros en el... Sí. Que se aprende a las malas cuando te das cuenta que no escuchás y solo ves a una persona moviéndose. Pero eso puede suceder, que sigue sucediendo. Sí, sigue sucediendo porque no se han arreglado esas situaciones. Claro, tener grupos de matemáticas que son de 300, 200 personas, ¿cuántas caben en salones que no escuchás, no ves. No, y lo peor tiene es que lógica. De aquí le voy a tirar un dardo a los arquitectos. Se escucha más el pedo que se tira el último compañero de la última fila. Se escucha las conversaciones de atrás. ¿Sí? Que la conversación del profesor. Adelante, sí. O sea, mate un casecito que no hace ruido y hago el extremo de sonidos. Pero allá el señor, claramente también porque habla así, va. Pero. Sí, puede haber ahí otras situaciones que, como que te digo, están fuera de voz, deberían de estar arregladas. Porque ya lo viviste, alguien que esté ahí las puede ver, alguien que está ahí como gestor de calidad debería notarlas. Yo sigo diciendo que y no parecerle gracioso. Te gradúas y se te olvida que fuiste estudiante. Sí. Y empezás a romantizar, pero ese es otro tema. Algún día vamos a hablar del romanticismo de la universidad, que está bien, o sea, es una etapa chiva, pero es igual que el romanticismo que muchos tienen ahorita el primer año, que están extrañando el colegio y sus profesores. Extrañan que les pongan 10 y que les digan, ay, qué buen trabajo. Sí, que te pongan el sellito. Y que te mientan en la cara, bro. Que te limiten mucho cómo vos desarrollás. No, porque te sentís controlado, te sentís bien en ese... Pues te sentís cómodo porque sobre ese control vos diste algo que te dio bien. Entonces ya cuando ves la situación de la vida real que no pasa así, claro, eso te desubica. Claro, pero volvemos a estos puntos externos. Cuando ya tenés este grado de libertad, entonces te empezás a descontrolar. Porque como, o sea, es como que estuviste amarrado por tanto tiempo, te sueltan, ¿qué haces? Vamos poniendo estas tareas externas para ver. Empecemos por la libertad. ¿Sí? Esa libertad que te limita en el sentido de, anteriormente, pon el colegio te decía, léeme 10 páginas, entregame un reporte de 5 páginas. Sí. La universidad viene y te dice, dame un reporte. Del tema. Aquí está tu bibliografía. Sí. Eso es lo primero que te desubica y entonces, ¿qué hago? O, por ejemplo, me pongo en el caso del profesor. Bueno, vos pones una indicación y no es una indicación como escriba los 5 nombres los 5 nombres de cada continente. Sí. No, es como hagan un análisis geopolítico de cómo se relacionan los continentes entre sí. Bueno, o sea, ¿cómo respondo a eso? ¿Cómo llegué a esta etapa? Tengo que empezar a leer. O sea, hay un trabajo mucho más complejo. Y fíjate que yo pregunté en Instagram sobre ello y alguien justamente decía esto, de que a veces cuando empezás la universidad, vos crees que las cosas son fáciles y realmente no todo lo que se vea fácil es realmente fácil. Exactamente. O sea, porque puede sonarte, porque decís, qué ligera la explicación que me dio. Esto lo puedo hacer un ratito antes de entrar a clases. Exacto. Ahí empieza el caos de últimas horas, de desvelo, de descontrol. Y que se puede volver acumulado a medida vas avanzando en la carrera, porque después vas a decir, estos momentitos rápidos ya no me alcanzan. Yo siempre aconsejo a los estudiantes que se quiten eso de resolverlo una noche antes, porque los proyectos van creciendo, la complejidad y no lo va. Necesitas entenderlos. Después vas a tener 3 semanas de desvelo. Exactamente. Y ni aún así lo van a Y yo creo que esta plática de la rutina nos va a llevar al segundo episodio de rutina, pero ya en el trabajo, para ver cómo se complejiza esta parte y entender por qué sí necesitas tener ese tiempo. Lo voy a apuntar aquí, 138. Rutina. Agregando eso, voy a agregar comentarios. Oscar acaba de hacer una mención de un comentario de Instagram y inicialmente hubo una burla al ChatGPT y mi explicación de la rutina. No, porque le pregunté a alguien. No fue que Instagram fue le pregunté tu base de datos. No, le pregunté a alguien que es un seguidor de nosotros. Ahí salvaste
Es un rebelde como nosotros. Participación en el podcast. Es un rebelde Bien. como nosotros. No, Saludos a ese rebelde. no es una máquina inventada por un blanco que inventa respuestas. Está bien, está bien. ¿Cómo Próxima es? vez Real Academia Española va a venir mi dato. Por favor. Sí. Entonces, de ese caos y esa Ajá. rutina de resolver en poco tiempo, ¿a qué te puede llevar? Lo asimilé al correr. Porque vos puedes decir, yo puedo correr. Sí. Y llego lo más rápido posible a Claro, la meta. si le meto la Exactamente. patilla, llego a dos Exactamente. patadas. Pero no te das cuenta que el camino vos no lo estás poniendo. No. Vos estás poniendo tus piernitas para llegar a la meta. Me encuentro piedritas, está resbaladizo, Sí. me distraigo, alguien me distrae y me dice, hey, mira, necesito que hagamos esto, o vení, salí, no vayas a clase. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la meta? Porque te vas a acelerar, vas a querer llegar porque decir, quiero cumplir, pero también quiero estar aquí, Claro. no quiero encontrar baches, y si encuentro baches me estreso, Sí. me detengo y posiblemente ni siquiera llegue a la meta y diga, no lo logré. Pero es porque está muy difícil. Mi camino no estaba limpio como yo esperaba. Y fíjate que aquí has Y ahí dicho. puedo culpar a cualquiera externo Claro, que diga, no. mi profesor no me dio las instrucciones, Claro. el camino que me dio está muy difícil. Es que eso vos, porque justamente a mí me pasa exactamente esto ahorita. Y yo siempre les digo a los estudiantes de primer año Ujú. que estamos en una época donde yo soy su peor enemigo. Porque justamente sucede que todo este descontrol que vos has muy bien descrito, claramente es la primera gran contraposición que tenés Ujú. en comparación a lo que tenías en la institución de educación media. ¿Por qué? No es un camino lícito de, ya estaba, ya. No. Ahí está la meta a la vez. Baja y Sí. irte por este camino porque allá Ujú. roban, porque allá te va a pegar el sol. Sino más bien la dirección es por allá está. Y tenés estos puntos que te pueden ayudar, pero Sí. quien construye el camino sos vos. Exactamente. Entonces, yo creo que es súper fuerte para los estudiantes porque se dan cuenta que la vida o las situaciones a las cuales estuvieron relacionados, de alguna manera no los prepara tanto para estos momentos de caos y de choque y de resolver, pero que también en el fondo Ujú. yo sí creo que si se pusieran conciencia y no le echaran la culpa a alguien más y dijeran, esto me está pasando porque primero estoy aprendiendo, Sí. es un entorno nuevo, es una situación nueva y que puedo preguntarle al profesor, puedo preguntarle al instructor y a partir de ello ir buscando esta rutina nueva. Exactamente. Pero fíjate que es un tema de aptitud porque también pasa que hay gente que termina separándose y diciendo, bueno, esto es muy difícil para Sí. mí. Esto es de muy mi estilo, complicado para mí. No lo esperaba así. Yo solo quiero agregar un punto refuerzo, ya lo hemos platicado en otros podcasts. Estudiar es un proceso Lento, lento duro y duro y que complejo. y complejo, que no siempre es solo alegrías. Hay momentos estresantes, hay momentos que te pueden generar tristeza. Yo creo que te lo abono. Ajá, Yo creo que los únicos momentos de alegría sí. pueden ser ciertas etapas, quizás de investigación al momento que encontrés la resolución, o si lo ves desde el Ajá. aspecto más formal académico, cuando te titulas. Y aún eso es muy efímero. Yo diría de Son otra manera, alegrías fíjate. efímeras, alegrías Sí, efímeras. exactamente, porque yo ¿A qué lo en asociamos? este caso yo lo asociaría de una manera más consciente de verte a vos mismo, resolver cosas. Cristina, Pero ¿Vos qué tan consciente sos? sí, Al momento de en la crecer, universidad no. tienen que pasar años y Exactamente, decir, sí. incluso- Lo vamos a ver años después, voy a decirlo ahorita en podcast, lo vas a ver años después, Sí. pero hay que ser consciente. Solo eso decir porque esa satisfacción va a venir años después. yo lo que hago, ¿sabes? Y porque me los encuentro en varios años, Ajá. siempre les hago como ¿se acuerdan dónde Ujú. estábamos? ¿Se acuerdan? Sí. Y siempre lo hago justamente para construir esa Exactamente, conciencia de que sí. tanto has crecido y hoy te estás quejando de otras cosas. Porque Sí. yo creo que quejarse es importante, vital. Para la juventud es importante. El Sí. asunto es culpar a alguien más por Sí. algo que vos podés hacer, vos podés resolver. Y yo creo que eso es clave. Pero sí, conciencia es, Sí, conciencia y hacer evidente que el proceso es largo. es largo. Como decías vos, no es una carrera de fondo. ¿verdad? Sí, es que No esa es es la un parte, sprint. exactamente, y
entendiendo de que todos quisiéramos que fuera rápido. Sí. Y que tuvieras y dijeras, sí, lo logré. Pero es que, fíjate que, y aquí... Entonces es una carrera de fondo, o sea, te va a tomar tiempo y tenés que tener todo tu ser preparado para llegar a la meta. Pero es que aquí, ¿sabes? Se vincula con esta falsa idea del contexto productivo en el que vivimos, en este contexto capitalista. No, y también vivimos, de la falsa idea de que si vos estás bien, todo lo demás puede circular bien. No diciéndolo de mala manera, pero necesitas estar bien, pero hay un entorno externo que puede crearte caos. No lo suavices, es justamente, hay una perspectiva de que creen que si vos estás bien, todo está bien, y no es cierto. Y es muy difícil que todo esté bien. Eso no es cierto. Sí. Eso de tirar florcitas, alegrías al mundo, no significa que el mundo te va a regresar alegría. Exactamente, puede regresarte problemas y todo demás, pero sí el tener una rutina construida por vos, no individualizada ni hacerte individuo, porque ya hemos hablado de que solo individualizarte y no entender que sobre una comunidad está y vas a participar y te vas a integrar. Y que en este caso los elementos externos te afectan un montón. Sí. No te puedes aislar y decir, bueno, es que a mí... Yo lo hago así y construyo mi rutina para que todo funcione para mí. Es muy perjudicial aislarte y creer que todos estos elementos externos no te van a afectar. Siempre son parte de la vida en general. Sí. La vida en general tiene situaciones externas que no vas a manejar. ¿Cómo que nosotros manejáramos el conflicto bélico en otros lados? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aislar? No, estar pendiente porque sí te va a afectar directo o indirectamente. Entonces, eso es clave. Tengo otro. Dime otro. Dentro de estas rutinas, porque vos puedes decir, yo quiero entrar a esta rutina y puede ser que te vuelvas muy focus en la rutina. O sea, solo esto, ¿sí? Solo esto voy a hacer. Yo tengo ahí... Entonces, hay ciertos problemas que puede generarte eso, no en sí a corto plazo, diría, porque a corto plazo te puede funcionar. Sí. Vas a ver cosas buenas que van pasando y decir, sí lo puedo hacer, me puedo enfocar, me puedo volver todo. En noches previas. Exactamente. Sí. O hacerlo como toda tu vida. Aíslo lo demás, como dijimos, y esto funciona así. Pero a largo plazo estás aislándote de una manera en que la vida no solo funciona con el hiperfoco que estás haciendo, con ese momento que estás viviendo. Porque además tenés que movilizarte, comer, socializar. Simplifiquémoslo y llevémoslo sin buscar a decir, hay un balance. Simplifiquémoslo y llevémoslo al aula. Vos no te puedes concentrar en una sola actividad porque estás llevando 4 o 5 materias. Pero dirías, solo puedo llevar una materia por ciclo. No, pues claro, ese sería el hiperfoco. Solo voy a hacer esto. ¿Cuánto te va a tardar en salir? Yo aquí, nunca he estado de acuerdo con eso. Tómate tu tiempo. Yo creo que hay márgenes adecuados para estudiar, adaptados al contexto. Ya es decir, casos especiales ya no los tocamos nosotros. Pues es decir, si trabajas, bueno, ahí hay una valoración que claramente de 5 años no lo vas a hacer, porque las carreras están diseñadas para que solo estés haciendo eso y que eventualmente... Y que a futuro están pidiendo más compresión de los años. Imagínate, menos años de estudio. Y tampoco no es que mayor profundidad. Ese es otro problema muy asociado a lo que vuelve lo mismo, el contexto productivo, y a esta idea de que apagar incendios es importante o que estar hiperfoco te va a resolver tus problemas, y no es cierto. Realmente la clave de todo esto es construir una rutina que te permita organizar tu semana, es decir, bueno, voy a hacer esto y esto, y clave es priorizar. No siempre vas a tener o no siempre vas a hacer algo que sea increíblemente perfecto al mismo tiempo que vas a hacer algo al mismo tiempo que sea increíblemente perfecto. Y este hiperfocus, esas actividades que decís, no todas las actividades las vas a disfrutar, volviendo a lo del estudio. Entonces hay cosas que vos vas a decir, no me gusta o no me siento cómodo haciendo esto, me siento incómodo presentando esto porque no lo entiendo posiblemente. Y puede llevarte a dudar de tu rutina, porque te tomó más tiempo de lo normal. Claro. Entonces decís, bueno, mi rutina está mala, tengo que mejorarla, ¿qué hago? Empiezas a dudar, pero yo sí creo que aparte que esas todas son normales, hay que tener paciencia. Y es algo que en el contexto, y insisto, y de verdad yo
yo no es que me fascine el contexto productivo, pero creo que tenemos que ser conscientes de que esa paciencia es quizás el primer gran paso de ser un rebelde, porque nos están forzando a resolver como máquinas, a todo inmediato y rápido. Y claro, si vos estás en este contexto de inmediatez, que te pidan paciencia, es como, ¿por qué me estás pidiendo que tenga paciencia cuando yo quiero las cosas ya? Y pudiera ser que la rutina casi que la está formando porque los elementos exteriores por los cuales vos estás buscando esta meta, te lo están casi que susurrando. Así podés hacerlo, así lo necesitas hacer. Vaya, para poder tener esta meta. Aprovechemos el chiste original del ChatGPT. ¿Por qué surgen este tipo de herramientas y se hacen populares? Porque te facilita, como nos facilitó a nosotros, ciertas tareas. Entonces vos decís, bueno, entonces si estas tareas son fáciles, pues puedo hacer otras todavía más complejas con esta sensación de facilidad. Y volvemos a lo mismo. O sea, no es cierto. Es decir, hay que tener paciencia porque nuestro cerebrito es lento. Entonces, entre más tranquilo vayamos haciendo las cosas, no siempre nos va a ir bien. Ir asimilando lo que está pasando, eventualmente, ese proceso de repetición, de asimilación, de constante, me equivoqué, busco mejorar. Lo hice mal, pregunto por qué lo hice mal. Y empezar este proceso de retroalimentación, que es el proceso de aprendizaje, te va a llevar eventualmente a ser mejor. Sí. Pero es que, volvemos, no es una carrera sprint, es un fondo de 75,000 kilómetros que es bien largo. Un fondo de 5 años. Un fondo de 5 años o más. Sí. Pero claramente, probablemente ese chico o esa chica de primer año no lo percibe así. Ahorita se están ahogando en muchas cosas y yo sí quiero retomar un punto que creo que es clave en el tema externo. Es los padres. Los padres tienen un nivel de influencia a nivel de elemento externo de la rutina que te puede descontrolar. Y eso parte de expectativas altas de cómo vos eras así en el colegio, así tenés que ser así en la universidad. Es que si el papá estudió, es que yo era, dicen ser bueno, es que yo era muy bueno en la universidad, entonces vos tenés que ser igual o mejor que yo. Entonces, ¿no te parece que estás planteando una expectativa dentro de este entorno que estamos hablando? El caos al que va a entrar. Y no le estás ayudando. Cambio de rutina, sí. No le estás ayudando a tu hijo o hija. Le estás complicando la vida por algo que probablemente no sea cierto, porque yo diría que no todos los alumnos fuimos buenos cuando fuimos a la universidad. O sea, yo siempre digo, me gradué, sí, pero no significa que eso haya sido buen estudiante. Cumplí con los requisitos. Mi papá siempre me lo dice, siempre me lo decía con los títulos, siempre me lo dice. Usted dice, lea lo que dice en el título, que cumplió los requisitos mínimos para obtener esa titulación. No significa que seas bueno, no significa que seas malo. Entonces, ¿qué implica? Que muchas veces generamos una expectativa desde la nostalgia de lo que nos acordamos de la universidad y, sobre todo, cuestión de papás que creen que la universidad es la misma cosa que cuando ellos estudiaron. También, y sí, la perspectiva pareciera que no cambió. Y agregándole esta parte del título que dice que cumpliste los mínimos, pero alguien te va a decir, pero yo tengo un título que dice cum laude. Entonces, realmente es estar asociado a la otra parte de cumpliste un requisito de un número arriba del tal, que te doy ese reconocimiento extra. Una estrellita que... Exactamente. Que si lo comparás, el que está titulado y el que está titulado con cum laude, los dos salieron sí o no de la universidad. Los dos son titulados. Exactamente. No hay mucha diferencia. Sí. No hay mucha diferencia entre un chico, bueno, sí las hay, pero al final del día es el mismo título. Al final, los dos tienen título. Y no podrías, y creo que también es un error, encapsular el desarrollo de aprendizaje en una valoración tan cerrada como cum laude. América, sí. 7.8 de cum. Exactamente. Bueno, sí, claramente resumen de un montón de cosas, pero por ejemplo,
hay cosas que en mi caso en particular y lo que pasa en la nacional, a mí nadie me midió o nadie puede medir ese profesor que evaluaba por capricho. Te va a poner 6. Pues entonces. Sí. Entonces, situaciones bastante especiales. Y que ahora dentro de quizás ya de viejo, como ya le pela, hoy sí pone buenas notas. Por ejemplo, y estoy dando un ejemplo random. Sí. Decir, yo sí creo, y esto sí es un consejo para los padres, que le tengan ayuden a sus hijos, pongan atención, involúcrense en su trabajo. Involucrarse no es hacerle el trabajo. No lo van a hacer porque, en mi caso en particular, ninguno de los que están ahí presentes y han tenido hijos han hecho eso en sus universidades. Porque esta parte del primer año de lo que hacemos en la Matías no está en ninguna universidad. Vale, entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es lo peor? Yo antes decía que los peores clientes son los arquitectos, porque pues presumen saber. Sí. Los peores papás son los papás que estás estudiando la misma carrera que él. Sí. Porque se les olvida, y vuelvo e insisto. No he tenido ese caso, así que yo tampoco. Yo lo veo a partir de los estudiantes y lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que de verdad se les olvida que fueron estudiantes. Que fueron vagos, que fueron haraganes, que... No, pareciera que todos nuestros papás, no los nuestros, sino que todos los papás, a los momentos que tienen hijos, se les borra el historial pasado y ya son increíblemente seres humanos y como, no, yo creo que deberían de ser mucho más honestos con sus hijos. Decir, mira, la universidad es difícil, es complicado, pero se puede lograr. Posiblemente sí tienen esas charlas algunos, no voy a decir que todos son así o todos son de la otra manera, pero creo que el caos está más dentro de la persona que entra. Claro. Porque para mí esa rutina, ¿cómo la mantenés si venís esperando en algún momento sentir la tranquilidad de que ya lo lograste? Es decir, tengo una rutina que me está llevando a un lado, pero viene otra situación y otra materia que te vuelve a meter trabas. Pero sabes, en el sentido de que no la entiendo. En ese sentido, por eso creo que es importante, porque tus padres también, que ya vivieron la experiencia, si no tenés este apoyo universitario, tu papá debería de hacer ese apoyo. Vuelvo e insisto, no debería de ser quien te haga las cosas. Pero si vaya, por ejemplo, y aquí hay mucha teoría que habla que el involucramiento de la familia es clave en el proceso de aprendizaje. Sí. De diferentes maneras, y hay muchas maneras. Pero yo creo que para la generación Z tiene que haber un acercamiento. Decir, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentís? Pero si los comentarios de los papás es, ponele, yo te pongo 6. Yo no me sacaba 6 cuando estaba en la U. Sí, o sea, no hay tiempo para formar parte del proceso. A eso me refiero. Puede perjudicar. Que es un elemento externo que puede ser como muy positivo, pero no estoy hablando de lo positivo, sino que estoy hablando de lo negativo que puede ser este tipo de comentarios. Sí. Y de este nivel de expectativa autoinventada por una nostalgia de que es muy probable que no sea así, por muy colado que sea. Yo ahí se lo dejo. De ahí se los dejo. Si quieren pasárselo a sus papás este mensaje, pásenselos, porque a veces, no sé, quizás uno de adulto le olvida que quizás ya nacimos así y ya. Posiblemente se ha sumergido en otros problemas y se te olvida cómo fue por eso ser joven. Se te olvida que fuimos brutitos, man. Que no llegaste sabiendo que era la universidad, pues sí. Y casi que vos dabas la clase a la par del profesor. Así parece. Yo nunca me iba, pero así parece. ¿Qué te puedo decir yo? Yo creo que podemos ir hablando de pequeños errores al querer realizar tu rutina para ir cerrando, pues. Sí. ¿Cómo qué errores? Creerte que es lo mismo que el colegio es un gran error. Creer que podés hacer todo, diría yo. Pero al mismo nivel de perfección. Al nivel de perfección y al nivel de esta libertad que solo llevo 4 materias puede darte ese engaño de si llevaba 11. Ahora tengo tanto tiempo que me voy a meter al gimnasio, me voy a meter a clase, me voy a meter a teatro, voy a ocupar mi tiempo. Porque 4 materias las voy a hacer súper fácil, o sea, estoy libre. O gastas mucho tiempo en tonteras. También, y que ocupas tu tiempo, es lo que digo. Tu primer error, creer que
tenés tiempo para hacer más cosas sin haber creado tu rutina en base a la nueva realidad que estás viviendo en una situación de universidad. Claro, y probablemente el primer año es de tantear. Sí. O sea, darle tiempo a ese tiempo libre que tenés, darle tiempo a tu rutina antes de decir tengo tiempo. Dale tiempo para meterte a otras cosas que no sea solo entender que estás en la universidad. A menos que ya seas atleta definido de largo plazo desde tu juventud y que ya tengas esos horarios definidos y otras cosas, o músico y todo lo demás, eso ya es otra disciplina que te ha llevado a tener otra. Sí, no, pero eso es. Sí, eso es particular, muy particular. Exactamente. Y aún así tenés que adaptarte a la U. Sí. Porque, vaya, a mí me pasó, cuando yo empecé la universidad, tuve que dejar ciertas cosas de mi disciplina musical, porque ya no tenía el tiempo, ya, o sea, el tiempo que le dedicaba a ir, o sea, como ya me lo dejaban a mí, o sea, me movía en bus, si estaba hasta el otro lado de la capital, ya perdía, ¿qué? 3, 4 horas. Y cuando decís, bueno, quizás, o sea, yo entendiendo que no soy tan bueno en algunas cosas, pues el tiempo lo puedo ocupar para otras cosas. Entonces empezás a organizar en base a tu realidad. Sí. En base a tu realidad. Yo creo que otro error puede ser dejarte llevar por lo que otros dicen. Ah, sí, eso escuché varios en los primeros meses. Sí, por dejarte, no, esa es una materia fácil. Sí. Ah, es que... O que otros se digan, esa materia la dejan todos. O deberían de hacer esto. O sea, escuchar consejos de alguien que está en la misma situación. Sí, solo que está un año superior. Creo que no es lo correcto. Si dado caso preguntarle a los amigos de tu papá, que seguramente ellos sí te van a decir la realidad de tus papás. Sí. A tus profesores, al coordinador. Al coordinador, mirar que tenga cara de buena onda y preguntarle cosas. Sí. Porque yo sí creo que a veces le preguntamos a la persona que no nos va a dar la respuesta, que nos va a ayudar. Le preguntamos a alguien que no tiene sabores, no entiende de sabores de la lengua, de sabores. O alguien que está igual que vos, tratando de entenderlo. Pues sí. Exactamente. Para mí ese puede ser uno. Sí, ese puede ser un buen punto para evitar ese error. De ahí tengo otro. No sé cómo ponerlo. No, este ya lo mencioné. No, ya lo dijiste vos, el de pedir ayuda a tiempo. Pero ese pedir ayuda a tiempo puede ser hasta a lo largo del ciclo. A lo largo de la carrera. También. Porque no puede llegar el día antes, la noche antes. Sí, no. Estimado profesor. Hay que prever. ¿Qué es lo que tengo que entregar? Sí. Entendí bien esta entrega. Y vos así, estoy a unas horas de entregarlo. Sí, ya me ha pasado y es como no va. No es el tiempo el que te va a hacer falta, sí. Sí, yo creo que otro consejo clave es centrarte en lo que estás. Clase, poner atención en clase y hacer hacer las tareas. Porque yo sí creo que menospreciamos mucho el valor de la tarea, como en la parte del ejercicio de aprendizaje, porque al final la tarea como tal a veces no es tan importante como el hecho de tomarte el tiempo de investigar, construir y sintetizar y ponerlo dentro del medio que te pidieron. Y que abona tu rutina. Claro, porque fortalece tu manera de... Es una estructura de trabajo que lastimosamente pues no todos se adaptan a hacer esta tarea. Hay gente que toma otros caminos y que este proceso de cumplir una tarea se le dificulta aún más, porque esta rutina la ventaja de la universidad es que te vas construyendo una rutina a partir de experiencias mediadas y no tanto por experiencias autodisciplinadas que a veces no son tan controladas. Entonces es clave, para mí es clave hacer las tareas, hacerle esfuerzo a hacer la tarea. Lo voy a decir como punto clave. Recuerden esta frase de tarea clave. El otro episodio de trabajo van a ver por qué es clave. Sí, ¿Cómo pueden ustedes generar caos? El cumplir tareas y tener una estructura de trabajo para la tarea te permite que otros también se involucren en la tarea. Exactamente, sí. Y que eso pasa cuando tenés un grupo de trabajo en la U,
como todos lo quieren hacer como a su manera, Sí. no funciona. Entonces también yo creo que es clave en los primeros años como profesor ayudarle a esta estructura. Por eso es que yo hago una estructura de trabajo, porque esa estructura te permite obviar un montón de este ruido externo y concentrarte en la tarea, en la estructura, Sí. la expresión. Otro punto que alguien decía que me parece importante, Ajá. como consejo, que no les importe tanto las notas, Sí. que les importe más el proceso. El proceso, ¿qué es lo que querés vos sacar de ahí? ¿Una nota o vos saber hacer las Claro. cosas como profesional? A largo plazo, ¿qué es más importante? Sí. El aprender a hacer las cosas. Exactamente. Probablemente eso al principio te toque llevar mala nota. Sí. Bueno, Porque entonces estás adaptándote, tratando de entender. y te implica Posiblemente trabajar no el llegues a doble. la nota que vos crees que merecías cuando estabas en el colegio, Sí, querés porque que se reproduzca en la universidad. Merecer es una cosa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que seguir trabajando quizás el doble. Quizás Ujú. la nota es un reflejo de lo que estás dejando de hacer. Pero te estás amarrando a este valor cuantitativo cuando realmente el cambio de aptitud es, ok, trabajo más y empiezo a mejorar Sí. en base al error. Y de ahí alguien más decía, que creo que también es otro consejo, Ujú. como abrazarte al proceso, es decir, experimentar. O sea, estar leer. abierto a saber cómo es el proceso dentro de la universidad, en el sentido de, bueno, así es esta materia, cómo yo me adapto, Pero cuenta decía- mi rutina. También lo decía mucho al aspecto más metodológico del ejercicio, de investigar, leer, Ujú. construir tu propio marco de pensamiento a partir de lo que se te da en la universidad. ¿Qué Yo lo hablaba en el sentido más apertura a este cambio, porque puede ser que sí También, te es que incomode. yo creo que ambas porque cosas. es incómodo. ambas cosas creo que Sí, son claves. Exactamente, No, es que es incómodo, es feo, si no entiendes nada. exactamente. Y yo no Sí. creo que todo, o sea, por eso te digo, hay un absoluto que a mí no me entra en la cabeza, que es que todos eran buenos estudiantes y que toda esta transición la pasan bien chivo. No es cierto. Hay que ponerse más atención y más reflexivo. Y no menospreciarlo, porque no lo estamos menospreciando esta parte No, pues que sí es incómoda. fue difícil. No, exactamente. Lo que te hace difícil es que ahora Sí. decir, bueno, ¿cómo vivo situaciones incómodas? Y ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sobre qué trabajo? Y también creo que es Sí. clave, es que esto lo repetís en Ujú. en diferentes momentos de tu vida. Exactamente. Tu primer día de trabajo es lo mismo. Exactamente. Eso, déjalo para el episodio. siguiente. Yo iba, tu primer día de maestría, Sí. bueno, mi primer día de doctorado, es decir, el primer día de un montón de cosas siempre lo vas a tener. Sí. Entonces, cuando yo escucho que hablan que la universidad no te enseña, es muy seguramente de alguien que si fue a la universidad, Ujú. no fue consciente de lo que estaba pasando. Sí. O nunca ha pisado un estudio, no ha terminado una carrera. Porque para mí, este primer día de cómo te sentiste, el caos, el entender que tienes que ordenarte, el cumplir una tarea mientras te sentís miserable por la mala nota que te pusieron, el hacer amigos pues no saber, Exactamente. porque es un entorno nuevo y los amigos no los conoces, enfrentarte a otro tipo de profesores porque los de la universidad somos más cool que los profesores de colegio, o sea, nosotros somos mucho más llevaderos, entonces hay una relación distinta, Ujú. ya no tanto tan vertical, sino que es mucho más y momentánea. Entonces, todo lo que está pasando cuando estás en el primer ciclo, Sí. de ahí tener problemas como, bueno, y dudas claves, ¿será que estoy a la altura? ¿Cómo me pongo a nivel? Me- Porque ese caso te lo puedo dar. Yo tuve compañeros, ahí sí, y ahí cuando decimos el error, no te compares con otros. Tuve compañeros que No te comparé con los mismos malos como vos. sí, que estaban conmigo, Ajá. y que me decían, yo, si diciéndolo está bien o está mal, yo soy de bachillerato de arquitectura, me dijeron. Y yo me quedé, yo no. Y me dijeron, yo ya sé hacer maquetas, ya sé hacer planos, no sé qué. Yo dije, bueno, tengo que ponerme a nivel. Pues sí. Fue mi primer pensamiento. O sea, aquí viene alguien que ya sabe hacer cosas y a mí no me han enseñado. Vengo a aprender, pero tengo que ponerme a nivel. Claro,
claro. Y sin compararme, pero no me puse a nivel a que, quiero hacer como aquel. No, me fui a la biblioteca a averiguar cómo que eran los planos para tratar de empezar a entender. Sí. Y empezar a entender cómo hacer maquetas, porque ella me decía, yo ya sé qué material comprar, yo no sabía qué comprar. Pero vos, ¿cómo te sentías en esta época? ¿Cómo es tu recuerdo de los primeros? Incomodidad total. Para mí es incomodidad total, pero no diciéndolo de mala manera ahora, porque Sí, en ese momento fue incómodo. Que esto no es incómodo, porque... Entonces, mi incomodidad me lleva cuando me llevo a un punto en el que puedo entender la situación, no sentirme cómoda, de entender la situación, porque para mí ese fue el pensamiento, incomodidad, no entiendo, la gente me está diciendo, yo ya sé esto, conocí a una niña de 1 año mayor, me dijo, esta materia la vas a dejar, entonces toda esa retroalimentación recibí en la primera semana, sí, no, voy a dejar materias, ella ya va adelantada. El profesor lo confundí porque como estaba platicando, cabal, parecía otro alumno, yo dije no ha venido el profesor y yo solo me senté ahí a esperar y no, se levanta, porque ya había un grupito antes que empezó a hablar con ellos. Ajá. Y yo dije, ya estaba aquí, no dije nada, pero porque estaba acostumbrada a saludar por el colegio. Está bueno, sí, exactamente. Todas esas incomodidades venían de los primeros días. Sí. Entonces fue como que, ¿qué hago aquí? Mejor no, la estoy pasando mal. Sí, no tenía amigos, digo, ¿con quién hablo? Es que... Puya, cosas tan sencillas como ¿a dónde voy a comer? Exactamente, ¿cómo? Mejor no como, porque no sé. Cosas tan más sencillas, ¿cómo llevo a la universidad? También. ¿Qué he visto? Porque ya no tenés uniforme, te toca vestirte. Sí. Sí, todas esas cosas de una rutina que tenía que crear, para mí el primer año fue caótico. Es que es caótico. Entonces, tratar de cabal, me tengo que entender la materia, no la entiendo, ¿qué hago? Busco la bibliografía, por eso es que muchas veces la gente decía, y ya prestaron todos los libros, yo prestaba toda la bibliografía de lo que me salía para tratar de, bueno, ¿esto me sirve o no me sirve? Sí, nosotros intentábamos a veces. Y lo prestaba porque al final no quería pasar todo el tiempo en la universidad porque no me sentía cómoda en los primeros años, entonces decía, me lo llevo a la casa, lo estudio y lo regreso. Yo me fui sintiendo más cómodo en la U, pero por el grupo de trabajo. ¿Sí? Porque realmente no podíamos movernos, entonces era como, bueno, hay que hacer esto. Y fíjate que si lo veo en retrospectiva, tiene mucho sentido el por qué tengo una tesis doctoral hablando de ese tipo de espacios y rutinas, sí. Porque justamente es lo que a mí me faltó en la universidad. Sí. Y que también hoy como profesor a veces lo siento, que me quiero quedar al almuerzo porque tengo 2 clases seguidas, es como... ¿De qué? Sí. ¿Dónde va? Si no, la universidad es un caos. Sí, entonces estas rutinas de las cuales cada quien tiene que hacerse cargo, de tener paciencia, entender que el proceso es así, no esperar que... Pero es que fíjate ¿dónde viene toda la alegría que yo esperaba? A mí lo que me parece interesante y súper interesante es que viéndolo en retrospectiva en los diferentes niveles, es que pasa lo mismo siempre el primer ciclo sí, de cualquier estudio. Yo me acuerdo de los primeros ciclos de maestría, es lo mismo. O sea, no sabes qué hacer, estás ahí no sé qué. Quizás la diferencia en el doctorado es que la gente cree que ya sabe. Y que cada materia te va sí, recordando que estás ahí para aprender. Te va recordando que estás para aprender y que llegas a un punto que... ya ni sabes nada, así que... Lo que sí comprendo es que hay mucha gente, como vos decís, para ir cerrando esta idea de rutina... Qué buen tema, yo te grabé como 2 horas este episodio. Exactamente. Yo bueno, sí. Cierro con la idea de... Yo entiendo que hay mucha gente, porque la hemos escuchado, que asocia a mucha felicidad y los mejores tiempos, tanto colegio como universidad, y que se incomoda cuando uno menciona que la universidad no exactamente, era... que no era del todo esto, porque tratan de o negártelo, yo creo o que decirte que si ellos hicieron algo para hacerte... Para mí, la peor memoria viene de la nostalgia. Entonces, nosotros hablamos de la realidad en el sentido básico, sí, pues sí. Además de la parte teórica sobre el proceso. Son situaciones, ¿por qué lo vas a negar? Son situaciones que yo creo, y lo voy a pasar a la particularidad, yo lo veo como profesor, y que esto cuando lo veo como profesor me recuerdo lo mío y digo, sí, es que no es tan fantástico como nos lo venden, sí es cierto que tiene momentos súper chivos, y yo sí creo que la universidad es una época súper buena, porque de verdad que creces un montón, experimentas un montón, y te dedicas y tenés la suerte de dedicarte solo a estudiar,
O sea, es una cosa loco, man. Y también es una parte que te empezás a ser adulto. Sí. Empezás a buscar responsabilidad. O sea, el que te pasen ciertas cosas es culpa tuya. Sí. Y si no te pasa una cosa, es culpa tuya. Culpa tuya. Entonces, yo sí creo que hablar las situaciones realmente como pasan, sin la nostalgia, creo que son claves, sobre todo para que las nuevas generaciones pues también vayan un poquito atentos a lo que pasa. Y si usted, por ejemplo, que esto se lo voy a pasar a mis alumnos de primer año, porque justamente lo hice pensando en ellos, que tengan paciencia y que todos hemos pasado por este proceso y lo hemos superado. Unos con más traumas, otros con menos traumas, pero es de tener paciencia y buscar recursos para poder superar esta prueba, porque esto es una de las tantas pruebas que la universidad te pone, y que técnicamente esta es la prueba más fácil. Es la más fácil de todas. Crear tu rutina. Rutina y empezar a decir, hey, soy universitario. Y sabes que, yo con esto termino, ¿sabes qué es lo fantástico? Que ver a estos niños chiquitillos, todos perdidos, y ya después verlos como profesionales. Y vos decís, es que la universidad sí te cambia. Sí. Por más que hayan personas que digan que no, la universidad, si vos lo haces con cierta conciencia, y cierta conciencia, no digo con conciencia, te cambia para bien. Sí. Buen tema. Sí. Desarrollado. Bueno, esperen el 2, tomo 2, ¿qué caos pueden hacer si no tienen una rutina? Ya a nivel laboral. Rutina para se puede ser intenso. Bueno, nos despedimos. Solo les digo, nos pueden apoyar en Ko-Fi, @desescuela. Espero que cuando esté este episodio ya estén los tiers. Realmente nosotros buscábamos un lugar para encontrarnos, que es cosa que yo llevo años y hay plataformas que no me terminaban de gustar, y creo que esta puede funcionar. Aparte que tiene una figurita, aquí la van a ver, como bien kawaii, entonces me gusta. Entonces, este es el cambio que queremos ir haciendo, acercarnos más a ustedes y construir una comunidad más sólida, más de pertenencia, y a partir de ello ver cómo se desarrolla, cómo crece esto. Así que, pues, gracias por acompañarnos. No se olvide suscribirte, darle like, compartirlo, porque yo sí creo que es este tipo de mensajes que muchas veces necesitamos escuchar y analizar, porque pues yo creo que hay un estudiante ahorita que necesita sentirse arropado y sentirse que sí tiene las capacidades para lograr lo que muchos ya han logrado, y que no se sienta que está, ¿sabes? Como aislado o separado o fuera de lugar. Porque todos hemos estado fuera de lugar en algún momento. Así que hemos sido Oscar y Cristi en los rebeldes de la desescuela. Nos vemos a la próxima, gente. Nos vemos.